La Biblia nos dice que el doctor de la ley había ido para poner a prueba a Jesús, pero Jesús sabía cuáles eran sus intenciones. La Biblia nos dice que el doctor de la ley había ido a poner a prueba a Jesús, pero Jesús conocía las intenciones de su corazón. ¿Qué diferencia había entre Jesús y nosotros? Cuando alguien nos hace una pregunta, nosotros no conocemos las intenciones de su corazón, nosotros no conocemos nada sobre eh, por qué, este, por qué nos preguntan las cosas. O sea, nosotros no conocemos nada. Pues bienvenidos al estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy el título es El método y la respuesta de Jesús. El método y las respuestas de Jesús. La diferencia entonces entre Jesús y nosotros es que Jesús sí conoce los anhelos y los deseos de nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Esa es la diferencia. Nosotros no conocemos el corazón ni los motivos de quienes nos interrogan. No conocemos nada. Normalmente cuando alguien me hace una pregunta, tengo algunas respuestas casi de forma inmediata. La primera que yo hago es, ¿me estás haciendo la pregunta porque no sabes y quieres saber o me estás probando? Cuando alguien me hace una pregunta a mí complicada, difícil, yo les digo, usted me está haciendo una pregunta porque no sabe y le gustaría saber o porque me está probando. Yo no conozco el corazón de la persona, yo no conozco el pensamiento de la persona, entonces normalmente les digo, les respondo antes de responder la pregunta, les digo esa respuesta. No conozco las intenciones. Pero esta mañana vamos a aprender cómo Jesús respondía a las preguntas que le hacían. ¿Cómo respondía Jesús? A veces hay gente de otras religiones que nos preguntan por nuestra fe. Por ejemplo, los musulmanes suelen hacer preguntas a los cristianos como esta. A ver, ¿en qué parte de la Biblia dijo Jesús que Él es Dios? Los musulmanes no consideran que Jesús sea Dios. Por lo tanto, la pregunta de ellos es, a ver, díganme, ¿en qué parte de la Biblia dijo Jesús que Él es Dios? O, ¿por qué dices que hay un solo Dios cuando hay tres personas en la Trinidad? Esa es una pregunta que no solamente los musulmanes se hacen, es una pregunta que incluso nosotros como adventistas del séptimo día, o más bien algunos miembros de nuestra iglesia, les resulta difícil comprender. ¿Por qué decimos que hay un solo Dios cuando hay tres personas en la Trinidad? Bueno, pues aun cuando parezcan todas las preguntas que te hacen a ti en el consultorio, en tu trabajo, en el negocio, en la cancha de fútbol, en el gimnasio, en donde te hagan a ti las preguntas, en donde te hagan a ti las preguntas, y aunque parezcan provocadoras esas preguntas, es muy probable que haya alguna necesidad. Es muy probable que haya alguna necesidad imperante en el corazón de esa persona que pregunta. Por eso es que Jesús respondió la pregunta de este maestro de la ley. Dice el comentario, la necesidad de Jesús puede ser auténtica y representar un profundo anhelo o vacío en quienes formulan las preguntas. Es decir, es probable que alguno te pregunte sobre el sábado, sobre la segunda venida de Jesús, y puede ser una pregunta difícil. No tengas miedo de decir, no sé la respuesta. Cuando yo les pregunto, cuando me hacen a mí algunas preguntas,
yo siempre suelo ser muy honesto en esto. No lo sé, pero te voy a responder cuando yo investigue. No tengamos miedo de decir, no lo sé, no lo sé, pero me comprometo contigo a investigar la respuesta. Nosotros no conocemos el corazón de ellos y no es nuestra tarea conocer las intenciones de su corazón. Lo que sí es nuestra tarea y lo que sí nos compete a nosotros es responder la pregunta. No sé por qué me hacen preguntas, no sabes por qué te hacen preguntas, pero tu trabajo no es preocuparte por conocer el motivo. Tu preocupación, ¿cuál es? Tu preocupación sencillamente es que haya una respuesta. Y vaya que Mateo 26:56, Hechos 17:11, 1 de Corintios 15:3 y 2 de Timoteo 3:16 nos presentan la forma como Jesús responde. ¿Cuál es la forma correcta? Y encontramos nosotros grandes referencias o varias referencias a la importancia de la Biblia. Miren, por ejemplo, dice Mateo capítulo 26:56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos dejándole huyeron. Hechos 17:11. Aquí se hace referencia a la Biblia, la palabra de Dios, la importancia de la Biblia. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Observen cómo estos hombres que eran de Berea, dice que estudiaban la palabra de Dios para corroborar que lo que Pablo decía era verdad. También tenemos 1 de Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Cristo murió conforme a las escrituras. Noten cómo en la misma Biblia, los personajes hacen referencia de manera directa a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Observen cómo es que los autores, los protagonistas en la Biblia, sin lugar a dudas, hacen referencia a la palabra de Dios. Ahora nos toca revisar qué dijo Jesús. El libro de Lucas capítulo 10, versículo 26. Lucas 10:26. Cómo le responde Jesús al maestro de la ley? El maestro de la ley le dice a Jesús, Maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo le responde Jesús? ¿Alguien de ustedes se acuerda cómo le responde Jesús? Bueno, dice la Biblia en Lucas 10:26. Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El maestro de la ley pensaba que le iba a responder de manera directa. Pero Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué has estudiado allí? Es decir, a una pregunta bíblica que me hacen, a una pregunta bíblica que nos hacen, nosotros podríamos responder como Jesús. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Tú qué has estudiado con respecto a eso? En parte, por eso yo les respondo a las personas que me hacen una pregunta, les respondo de esa forma. O sea, tú no sabes, o sea, tú quieres saber la respuesta a esa pregunta o solo me estás haciendo la pregunta para probarme. Independientemente de la razón, el método de Jesús es muy interesante.
Él lo va a llevar a que se responda a sí mismo mediante la palabra de Dios. Él llevó al maestro de la ley a que se respondiera conforme a lo que la Biblia decía, conforme a lo que la Biblia decía. Él lo llevó a que se respondiera a sí mismo conforme a la Biblia. Él le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, Jesús señaló un aspecto muy importante del aprendizaje. En lugar de limitarnos a escuchar lo que otros tienen que decirnos, debemos leer las escrituras por nuestra propia cuenta. Si usted tiene alguna duda sobre algún tema, corra a la palabra de Dios. Si usted tiene alguna duda, corra a la palabra de Dios. Es más importante correr a la palabra de Dios para tratar de entender la Biblia, de responder a nuestras preguntas, que buscar la respuesta en algún ser humano. ¿Por qué? Bueno, porque las respuestas a nuestras incógnitas están en la Biblia. Y me gustó mucho la frase que viene en nuestra escuela sabática. Dice, las respuestas ya están allí en la Biblia y el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para inculcarnos lo que tenemos que hacer. Esa frase a mí me inspiró, familia. Esa frase a mí me inspiró porque cuantas veces usted tenga alguna duda, cuantas veces usted tenga alguna duda, te debo decir algo. Debemos correr a la palabra de Dios. Cuantas veces usted tenga alguna duda, debemos correr a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las respuestas están allí en la Biblia. Y me encantó esta frase, y el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para inculcarnos lo que tenemos que hacer. Algunas preguntas los agobian, algunas preguntas los tienen a ustedes preocupados. Bueno, permíteme recordarte, por favor, permíteme recordarte que es importante que tú y yo corramos a la palabra de Dios. Permíteme recordarte que es importante que tú y yo corramos a la palabra de Dios. Sí, familia, es importantísimo que tú y yo corramos a la palabra de Dios. Me encantó porque dice el comentario que el Espíritu Santo estará listo para ayudarte a resolver tus dudas mediante la Biblia. Estudiemos la Escritura y motivemos a las personas a que estudien la Biblia. Yo puedo responderles muchas preguntas a las personas, pero la mejor enseñanza que yo pueda darles es que corran a la palabra de Dios. La mejor forma de ayudar a un ser humano es que corran a la palabra de Dios. ¿Escucharon? La mejor forma de ayudar a un ser humano es que corran a la palabra de Dios. Es conducirlos a la palabra de Dios. Que ellos se respondan por sí mismos las preguntas mediante la palabra de Dios. Mediante la palabra de Dios. Ayudemos. Dios nos ha dado su palabra. En ella podemos encontrar toda la verdad que necesitamos saber con respecto a la manera en que debemos vivir. Vamos a encontrar cómo debemos tratar a los demás y cómo podemos heredar la vida eterna y cómo debemos heredar la vida eterna. Mi familia, con razón Jesús le dijo al maestro de la ley, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué has leído? Si alguien te hiciera alguna pregunta sobre el sábado, tú podrías responderle así como Jesús. ¿Qué dice la Biblia sobre el sábado? ¿Qué has estudiado sobre el sábado? Interesante, muy interesante. ¿Qué has estudiado sobre el sábado? Insisto, Dios nos ha dado su palabra. En ella podemos encontrar toda la verdad que necesitamos saber con respecto a la manera en que debemos vivir, cómo debemos tratar a los demás y cómo podemos heredar la vida eterna. Obviamente,
hay un rol muy importante, hay un rol muy importante de los maestros, de los encargados de iglesia, de los ministros, pero, repito, la mejor enseñanza que usted puede darle a una persona es conducirlos a la palabra de Dios, es conducirlos a la palabra de Dios. ¿Y por qué debemos conducir a las personas a la Biblia? Porque la Biblia dice, lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, la mejor forma de ayudar a una persona no es solamente dándole una respuesta con tus palabras, sino es conducirlos a la palabra de Dios. La palabra de Dios les va a ayudar a responder todas sus dudas, todas sus preguntas, de una mejor manera que nosotros. De una mejor manera que nosotros. La palabra nos habla, la palabra de Dios nos enseña y nos conduce a Jesús, nuestro Salvador. Corramos entonces hacia el estudio de las Sagradas Escrituras. Vicenta nos cuenta que su familia guarda el domingo. Ella les habla de lo que la Biblia dice, pero no quieren entender. Ella está orando por su familia. Ayer dijimos que aprovechemos las oportunidades que tenemos. Aprovechemos las oportunidades que tenemos. No siempre vamos a estar hablándole a las personas de Dios. Sería muy bueno. Pero las personas no todo el día tienen ánimo de escuchar sobre Dios. Ya vas otra vez con Dios. Ya vas otra vez con tu sábado. Ya vas otra vez con tu ley. Seamos prudentes. Seamos prudentes. Parte de la prudencia es hacer lo que dices, Vicente, es orar por ellos. Y por eso insistimos. La mejor forma de ayudar a una persona es llevarlos a la palabra de Dios, que ellos estudien la palabra de Dios. Es la mejor forma que nosotros tenemos para, es la mejor forma que nosotros tenemos para ayudar a una persona, conducirlos a la palabra de Dios. Dice la Escritura, para finalizar, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban las Escrituras para ver si las cosas eran así. No hay nada mejor. No permitas, dice nuestra lección, no permitas que nadie te venga a engañar haciendo creer que la Biblia no tiene autoridad, que la Biblia debe ser dejada a un lado. No lo permitamos. Sigamos confiando plenamente, completamente en la palabra de Dios. Gracias por habernos acompañado en este estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo es que Jesús le responde al maestro de la ley? Podemos aprender sobre Jesús. E insisto, no conocemos los motivos de las personas cuando nos hacen preguntas, pero es nuestro deber responderle a esas personas. ¿Y qué mejor? Con la palabra de Dios. Pásenla muy bien. Que el Señor les bendiga en este día de actividades. Hasta pronto.